¿no? Todos recordamos la Tagra 5 octavos ahí enorme, que se veía a kilómetros. Y bueno, pues digamos que ya era una cosa tan imparable el fenómeno de la ACB. ¿Qué ocurre? En aquella época, digamos, la URE no tenía una actitud, que era la asociación mayoritaria de radioaficionados, que hasta unos años antes era incluso obligatorio pertenecer a esa asociación, pues tuvo una actitud no tan cordial como la que vimos aquí ayer, era más bien beligerante hacia la ACB. Sobre todo había un sector de radioaficionados núcleo duro que atacaba bastante a la ACB, atacaba literalmente, es decir, que se ponía en la frecuencia ACB y insulto, portadoras y de todo, ¿no? Entonces, como seguían teniendo una buena relación con con los poderes del Estado, presionaron para que eso, hubiera mano dura, digamos, entre comillas, ¿no? Así que entonces, el tema se recrudeció, empezaron a haber controles en las carreteras, se pararon coches, etcétera, etcétera, ¿no? Ya la presión aumentó. ¿Cómo empezó la legalización? Pues de una manera muy, muy sencilla, ¿no? La historia es una historia muy común en aquella época. Un señor, un CBista, que se va de fin de semana con su familia en el coche, con su emisora, su antena, sale de casa y, bueno, pues a poca distancia de la misma le para la Guardia Civil, le pide los papeles, no los tiene, rifirrafe, discusión y, bueno, se queda sin emisora. Entonces esto, bueno, es una cosa que pasaba, no debe ser a diario, pero con cierta frecuencia, y no hubiera tenido más trascendencia si esa persona, si ese CBista no se hubiera llamado Alberto Beltrana, que además de CBista era una persona realmente excepcional. Así que en ese momento decidió, como cosa personal, que esa situación debería cambiar, ¿no? Él por su profesión, por sus conocimientos, por su trayectoria, tenía una visión de la CB que yo creo que muy pocas personas, si alguna, pudiera tener en España. Él es una persona que conocía bastante la situación fuera de España. Insisto aquí en que estamos en 1980, no existía ni el Yahoo, ni el Google, ni ese tipo de cosas. O sea, la gente sabe lo que pasaba en la calle de al lado y poco más. Y nosotros una persona, pues, que tenía una visión global del asunto de la CB. Yo creo que en ese momento ya nació el interés, o digamos comenzó lo que es el proceso, ¿no? Esto se agilizó, se aceleró por varias circunstancias. Precisamente en esa época aparece la revista 27 MHz, no sé si alguno de vosotros la conocéis o la habéis visto. Fue un auténtico boom. Es una revista en el kiosco que pone 27 MHz, o sea, claro, era como poner una sirena a cualquier persona, enseguida la veía y, bueno, fue muy llamativo. Es una revista que, como todas las revistas de este tipo de la época, digamos, tenía un fuerte carácter, digamos, electrónico. Ya a finales del 77-78, una revista como Circuito Impreso, una revista electrónica pura y dura, ya empezó a publicar ciertos tímidos intentos de artículos sobre la banda ciudadana. El director, que era Fernández Saavedra, posteriormente tenía un papel bastante clave también en el tema de la CB. Quedaros con el nombre. Aparece la revista 27 MHz, en principio, como os he comentado, provenía del mundo de la electrónica. Entonces era una revista, si vemos el primer número, con un contenido muy electrónico, teoría de antenas, electrónica, bueno, unas cosas bastante técnicas. Y, bueno, recuerdo perfectamente de memoria el editorial, empezaba así, digamos, la presentación de la revista decía: hola amigo radioaficionado. Claro, en esa época el término CBista, la CB no existía. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo que tenía... ¿Quién tenía en 1980 quién tenía una emisora y un micrófono y hablaba por radio? Los radioaficionados. Con lo cual no existía otro término. Todo el mundo que tenía una emisora y hablaba por ella era un radioaficionado, ¿no? Entonces, lógicamente 27 MHz empezó con ese argumento. A los pocos números inmediatamente se recibieron cartas en la revista en la que se comentaba que una cosa era el radioaficionado, digamos, normal, pero que la gente, las personas que salían de Banda Ciudadana no eran eso, eran otra cosa, ¿no? Ellos no tenían un interés más en la comunicación, en lo que es el aspecto más social de la comunicación por radio, que el aspecto técnico que en teoría deberían tener los radioaficionados. Entonces, bueno, el director de la revista, el señor Medrano, se dio por aludido y rápidamente rectificó, y a partir del número 3-4, verás que si coges la revista verás que aparecía el término CBista, oncemetrista. Ahí hubo un poco, esto es como el fútbol y el balompié, ¿no? Hubo un poco ahí de rifirrafe, ganó CBista claramente,
Aunque bueno, a mí la verdad es que el término cemetrista a mí me gusta bastante, ¿eh? No sé, un poco rococó, pero bueno, tiene más, yo creo que tiene más fuerza. La revista 27 MHz, aparte de ser la primera, lo cual ya es un hito, tuvo una repercusión muy importante, y es que era una revista nacional. Insisto nuevamente que estamos en 1980 y el coordinar a personas geográficamente dispersas en España no era una tarea fácil. No se podía crear un foro en internet como hacemos ahora. Esta revista llegó a todos los sitios de España y a través de sus artículos permitió, digamos, el que los revistas se pudieran coordinar. Digamos que la faceta o la aportación más importante, que hizo la revista 27 MHz fue en su número 5, de febrero del 81, fue el de publicar un llamamiento a todos los CBistas para crear una asociación o un movimiento para la legalización de la CB en España. Este manifiesto, este artículo, comenzaba de una manera bastante técnica, haciendo referencia a cómo estaba la situación en Europa. Esto causó un gran revuelo, ya que en las intervenciones de radioaficionados y gente de la administración que había en los programas de radio se insistía sistemáticamente en dos ideas: la idea de que la CB jamás sería legalizada, nunca, y de que estaba prohibida en todo el mundo. Entonces, claro, cuando uno cogió ese artículo y vio que había CB en por lo menos 14 o 15 países, muchos europeos, que eso era una cosa normal, sorprendió mucho. La idea de que la CB no sería nunca legalizada no carecía de fundamento. El organismo internacional que regulaba las comunicaciones establecía unas bandas de frecuencias muy determinadas para los radioaficionados. ¿Por qué? Porque digamos que el servicio de radioaficionados se coordina a nivel mundial, es decir, los radioaficionados en todo el mundo tienen las mismas frecuencias asignadas, cosa de la que carecía la CB. Entonces, como la CB no existía una coordinación a nivel mundial, nunca podría ser una banda de radioaficionados, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, desde ese punto de vista, eso era cierto. Pero otra cosa es que la CB nunca se pudiera legalizar. Como banda radioaficionada no, pero se podía legalizar como otra cosa, ¿no? Como banda de banda ciudadana, que en 1980 pues llevaba ya muchísimos años legalizada en Estados Unidos, por ejemplo. Este llamamiento publicado en la revista número 5 de 27 MHz tuvo una contestación muy masiva, digamos, para lo que son los números a los que estamos acostumbrados en CB, ¿no? Aquí fijaros aquí los que están asistiendo a esta charla, pues bueno, más de 20 personas ya se considera masivo en banda ciudadana. Así que bueno, una contestación masiva, y Albert pues decidió seguir adelante con el tema. ¿Cómo coordinar a la gente? ¿Cómo hacer esto público? Pues ¿cómo lo haría un CBista? Con su emisora. Cogió su emisora, se puso en su canal de Roda Local y empezó a comentarlo, a organizar una vertical. Oye, vamos a reunirnos a este tema, tenemos que juntarnos, hablar, coordinar una propuesta. Y efectivamente, a principios del 81, concretamente el 10 de enero, un fin de semana, en Barcelona se hace una reunión de CBistas. Acudieron, no lo sé exactamente, pero bueno, los que estamos aquí, unas 20 personas aproximadamente, y sí, se decidió que se iba a crear una asociación, se definieron unos objetivos, y digamos que ese fue el momento formal en el que se creó la Asociación por la Legalización de la Banda Ciudadana en España, ¿no? Tuvieron una visión muy importante, y es que recordemos que los 27 MHz estaban prohibidos, eran ilegales. Bueno, la CB, digamos, no los 27 MHz, la CB estaba prohibida en ese momento. Entonces había que tener cuidado a la hora de crear esa asociación. No se podía crear una asociación de CB, no se puede crear una asociación de algo ilegal. Así que el objetivo, de esa asociación fue precisamente el conseguir la legalización de la CB en España, con lo cual era legal. Así que bueno, pues el planteamiento fue bastante acertado desde el principio. Albert siempre tuvo una visión muy clara de cómo había que hacer las cosas, perfectamente clara, y se siguió el camino correcto desde el principio. Eso fue muy importante.